nuevamente, aquí estamos en la rotativa del aire. Recientemente la SUNEDU ha presentado un informe sobre la realidad universitaria y en este se detalla aspectos muy importantes, entre ellos cómo la pandemia ha afectado a la comunidad universitaria. Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, nos trae justamente más detalles respecto a este informe y a esta situación. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Es verdad, la SUNEDU sacó este reporte y es valioso porque podemos hacernos una idea primero de las desigualdades que ya existen en el sistema universitario peruano, pero además cómo la pandemia ha podido golpear más y generar incluso más inequidades. Pero primero veamos un poquito cómo se encontraba o cómo se encuentra la comunidad universitaria en el Perú. Para que la gente se haga una idea, el número de estudiantes de pregrado en el 2020 es de aproximadamente 1,3 millones. Y el 65% de estas personas se encuentran en universidades privadas, el resto, 34,5%, en universidades públicas. Estudiaron en alrededor, están repartidas en 92 universidades que recibieron el licenciamiento de la SUNEDU. 48 eran privadas y 46 públicas. Ahora, un tema que es importante, miren qué pocas opciones hay para estudiar o en qué medida estas están concentradas en pocos departamentos. El 52% de las instituciones licenciadas tenían sede en Lima, Callao, Junín y La Libertad. Es decir, está bastante concentrada la educación universitaria en el Perú. Y un datito pequeño, pero también interesante, existen enormes brechas de género en la plana docente. Solo 1 de cada 3 docentes en el país es mujer y en las instituciones públicas este ratio es aún incluso peor. Pero rápidamente conversemos un poquito sobre qué pasó con los jóvenes vulnerables con la pandemia, ¿no? Cuando se cerró los campus, etc. En cuanto a la matrícula, esta se contrajo en alrededor de 15% en pregrado y en posgrado 27-28%. Esto evidentemente es un golpe duro. Para que se hagan una idea, el acceso a la universidad, por ejemplo, en el 2019, solo 3 de cada 10 jóvenes empezaron sus estudios entre los 16 y los 20 años. Pero en el 2020, este ratio incluso se redujo, fue solo 28%. ¿Qué significa eso? Que muchos jóvenes decidieron posponer sus estudios debido a los problemas de conectividad, a la situación económica, etcétera, etcétera. Un tema importante para entender lo que ha venido pasando. Y otro tema importante, cuando uno piensa en la interrupción de estudios y uno quiere saber a quién afectó más, claramente el nivel socioeconómico fue un tema serio. Los estudiantes hombres de nivel socioeconómico bajo tuvieron 8 veces más probabilidades de interrumpir sus estudios en comparación con sus pares de otros grupos. ¿Cómo la ven? Y definitivamente, Osvaldo, esta situación, esta brecha que hay y el hecho de que estudiantes interrumpan sus estudios, valga la redundancia, afecta definitivamente y de manera muy, muy fuerte el futuro laboral de esos jóvenes, de esos muchachos, ¿no? Sí, y eso también se ha ido complicando. Mira, todos estos jóvenes cuando egresaron, ¿qué les pasó? Y de hecho el empleo se ha complicado para todos, aunque vemos enormes diferencias regionales. Les doy algunos ejemplos. En Lima fue la región con más egresados. Ahora, sobre empleabilidad, el 72% del total de egresados encontró un empleo formal durante los primeros 24 meses luego de su graduación. Pero, por ejemplo, en la Sierra y la Selva, el 32% tardó 9 meses o más en conseguir su primer empleo en planilla, mientras que en Lima esta proporción fue de solo 19%. Miren qué fuerte ha sido este efecto. Hay varios ángulos, ¿no? No solamente el subempleo, la brecha salarial, sino también esta, como tú has mencionado, esta brecha de género también que se abre y que pone el terreno más difícil para las mujeres. Así es, porque mira, las egresadas mujeres están encontrando empleos de peor calidad. Eso es una cosa que es muy triste. El subempleo de la población profesional femenina pasó de 13% a 30% entre 2019 y 2020. La tasa esta es solo 21% entre hombres. Es decir, si ya la vida era complicada para las mujeres, hoy la vida para conseguir trabajo es aún más complicada para las mujeres, incluso a pesar de que estudien en universidades.
Así que nada. ¿Y hay alguna proyección de en cuánto tiempo podríamos recuperar todo esto que se perdió en 2 años de pandemia? Es una pregunta muy buena porque hay 2 ángulos ahí importantes por ver. Lo primero es, claro, en términos de aprendizajes, muchos de estos jóvenes pues nunca lo van a recuperar, ¿no? Sí. Yo sí creo que hay una gran diferencia entre estudiar de manera presencial y estudiar de manera virtual o a distancia. Claro. Totalmente. Y claro, cuando los jóvenes ya salieron de la universidad, ya no hay manera de resolver eso. Eso por un lado, pero por otro lado está cuándo vamos a ver a un mercado laboral que se reactive, ¿no es cierto? Que yo creo que hacia ahí va tu pregunta. Y yo creo que estamos en eso un poco complicado porque si bien el empleo está creciendo, lo que sí queda claro es que crece, pero con empleos de peor calidad, ¿no es cierto? Más informales, de peor calidad, en peores condiciones. Y eso no está mejorando, ¿no? Lamentablemente, si no se está promoviendo la inversión, sea privada y sea pública, es difícil poder mejorar en ese tema, ¿no? Ojalá, Osvaldo, que esos niveles justamente de inversión puedan mejorar. Muchas gracias, como siempre, Osvaldo, por tu comentario esta mañana. Igualmente. Un abrazo.